el maestro Leo Zuckerman, el querido Leo, y sus minutos de opinar, que los va a aprovechar, yo sé, hasta el último instante, porque la situación merece un comentario de fondo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Mira, yo creo que vale la pena explicarle a la audiencia por qué es tan importante este tema de la posible invasión de Rusia a Ucrania y desde luego que podría tener consecuencias muy importantes para México. Déjame empezar con Ucrania. Ucrania es un país de Europa Oriental chico, Pepe, es más o menos del tamaño de Texas en Estados Unidos, tiene una población de 41 millones de personas y un Producto Interno Bruto similar al de México, ¿no? Este país, que hoy es independiente, perteneció a la Rusia zarista en el siglo XIX y, como tú sabes, a la Unión Soviética en el siglo XX. Cuando en 91 se desintegró la Unión Soviética, pues Ucrania se independizó, ¿no? No obstante, hay que decir que hay muchos rusos viviendo en Ucrania y además a Moscú siempre ha considerado a Ucrania como un buffer, como un territorio de seguridad para defenderse de posibles invasiones de Occidente. Hay que recordar que por las planicies ucranianas entraron sin ningún problema a invadir Rusia, pues nada menos que Napoleón en el siglo XIX y Hitler en el siglo XX. Ahora, con la desintegración de la URSS, como te digo, Ucrania se acercó a sus vecinos de Occidente, del oeste, dejando a un lado sus lazos históricos con los rusos. En lo económico hubo coqueteos para unirse a la Unión Europea, Pepe, pero esto es lo más importante. En lo militar se empezaron a llevar a cabo negociaciones para ver si entraba Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta alianza que se creó en 1949 durante la Guerra Fría para de alguna manera mantener a los países de Occidente unidos militarmente en caso de una invasión soviética. Ahora, una vez que se colapsó la URSS, se unieron 3 exrepúblicas soviéticas a la OTAN. Me refiero a los países bálticos, a Lituania, Estonia y Letonia, y esto no le gustó nada a los rusos. Los rusos dijeron, esto no puede ser y desde luego no vamos a aceptar que el siguiente que se una a la OTAN sea Ucrania. Y bueno, en ese sentido, los rusos siempre han estado muy incómodos con la independencia de Ucrania y con los coqueteos de Ucrania hacia Occidente. Y mira, Pepe, recordarle a la gente que en 2014 el ejército ruso invadió parte del territorio de Ucrania, que es la península de Crimea, y la conquistó y se la anexó. O sea, ya hubo una primera intervención y no le pasó nada, hay que decirlo, a Rusia por haberse quedado con Crimea, y esto le granjeó una gran popularidad al presidente ruso Vladimir Putin, quien llegó a tener hasta tasas de aprobación de más del 90%, Pepe. Entonces, la pregunta es si se va a atrever en 2022 Putin ahora a volver a invadir, ahora sí, todo el territorio de Ucrania, para volver a subyugar al pueblo ucraniano por parte de Rusia, como ocurrió en el siglo XIX con el Imperio Ruso y en el siglo XX con la Unión Soviética. Todo parecía indicar hace unas horas, Pepe, que así sería. Los mensajes que se mandaron es que era inminente la invasión del ejército ruso a Ucrania. Afortunadamente, en las últimas horas ha habido una distensión, Pepe, como tú lo has reportado
muy oportunamente en este noticiero. Al parecer se han desescalado las tensiones y todo indica que Putin no va a invadir Ucrania, pero Pepe, en cualquier momento esto vuelve a escalar. Y termino mi comentario diciendo, si es así, va a haber una gran incertidumbre en el mundo con respecto a este conflicto allá en Europa del Este, y esto podría tener consecuencias muy importantes económicas para todos los países, incluyendo México. ¿De qué estamos hablando? De un menor crecimiento económico en la economía mundial y, como lo mencionó Suárez Vélez, de un incremento en los precios de las materias primas, de manera muy importante el petróleo, que está por llegar a $100 el barril, y eso tendría consecuencias muy importantes para los precios relativos en México y en particular para las finanzas públicas, porque el gobierno del presidente López Obrador tendría que salir a subsidiar el precio de las gasolinas para mantener su promesa de no subir el precio de la gasolina, por lo menos en términos reales, por lo menos de la gasolina magna, de la gasolina verde, porque la gasolina roja, Pepe, pues no sé si ya se dieron cuenta nuestro público, pero ya está entre 25 y 27 pesos el litro, porque esa no está subsidiada, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias por este comentario, por estos minutos de opinar. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias y felicidades por tu 12º aniversario en tu programa de televisión. Que te vaya muy bien. Gracias, te lo agradezco, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.